Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional, Eurasia, República Popular de China. En este enlace estamos con el licenciado en Filosofía y profesor Lucas Villasenín, quien es también especialista en comunicación política, director de La Ruta China, larutachina.com, un sitio sumamente interesante, ayornado, sintético, pero muy conciso a la hora de brindar información y artículos sobre China. Es integrante del Instituto Democracia. Gracias, licenciado Lucas Villasenín, por este reportaje que anunciamos a la audiencia. Será en dos partes. Te agradecemos profundamente el acceso para Radio Buenos Aires Internacional. Muchas gracias a ustedes, Roberto, de nuevo, porque me parece que es interesante que se pueda discutir sobre Eurasia, sobre China. Es algún tema que está bastante ausente en los medios de comunicación y creemos que para el mundo que viene, se habla mucho del mundo que viene después del COVID-19, hay una nueva realidad también que tiene que ver con aquellos países que han podido dar respuestas efectivas, aquellos países que mantienen incluso una economía pujante a pesar de la crisis, y paradigmas sociales que entran en crisis, como los que estamos viendo en Occidente, ya no hace meses, sino hace años, por lo menos de la crisis del 2008, en donde un mundo prácticamente económicamente estancado, sin crecimiento, sin grandes posibilidades de innovación para las juventudes y para las nuevas generaciones, expectativas de vida en crisis. Es importante por lo menos prestarle atención y poder mirar más allá de nuestro barrio, para decirlo de alguna forma, para poder mirar cómo lo hicieron otros continentes, otros países que han pasado crisis terribles durante los siglos pasados, pero en este momento encuentran una situación de estabilidad y crecimiento económico, por el caso de China puntualmente. Correcto. China, uno de los ítems es sobre la recuperación económica luego de esta crisis que todavía transcurre por el COVID-19. Allí entonces tenemos una sinergia que ha logrado los ciclos económicos de recuperación y de avance de China. Hablamos de que el primer ministro Li Keqiang mostró buenos indicadores y antes de la crisis, algunos puntos referenciales del COVID-19, el gobierno de China ya había propuesto el objetivo de crear 9 millones de trabajos urbanos en 2020 para un objetivo histórico de erradicar la pobreza extrema ya en 2021. Contanos, Lucas, sobre esta premisa. Lo que es importante tener en cuenta a la hora de los resultados posteriores a la pandemia es qué es lo que había antes, no solo por una cuestión histórica o de inquietudes de datos y repetirlo, sino porque uno en determinadas economías puede inyectar un montón de plata, pero si el sistema y el funcionamiento de la economía no está funcionando, ya lo vimos en Argentina, podían entrar miles de millones de dólares, pero si esos miles de millones de dólares se iban, no generaba ningún resultado positivo en la economía. La economía china viene creciendo hace prácticamente 40 años, es decir, ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas y se sigue planteando para no quieren terminar con la pobreza extrema. Pero eso lo ha hecho en base a plantearse una estrategia de desarrollo en la cual fue avanzando en la cadena global de valor. ¿Eso qué implica? Al principio era mano de obra barata, intensiva que se usaba, sí, después industria con juguetes, con avanzando en automotrices. Bueno, y en las últimas décadas esa escala de producción se elevó a lo más avanzado de la tecnología, innovación y desarrollo, y de esa forma China ha logrado durante la última década fundamentalmente transformarse en una economía sumamente pujante. Lo vemos en un montón de datos que no solo tienen que ver con los estándares sociales y económicos, sino con la innovación tecnológica. El avance sobre las patentes y la creación de patentes en los últimos años de China ha superado a cualquier otro país del mundo, y eso es lo que a China le permite, incluso en este contexto de crisis, estar muy fuerte y muy pujante en aquellos sectores de la economía que han sido menos golpeados por la pandemia, como son los sectores de la innovación y la tecnología. Por ejemplo, crecen mucho los autos eléctricos, por ejemplo, la producción de autos eléctricos. Crece mucho la tecnología del 5G aplicada a los distintos productos, a las distintas industrias y en las distintas ciudades. Es decir, Beijing, una gran ciudad igual que Shenzhen, son las primeras grandes ciudades del mundo en tener todas sus redes conectadas a base al 5G, algo que no está pasando en todo el resto del mundo. En los últimos meses del año va a duplicar las bases de estaciones de 5G para que le llegue a toda la población de Beijing, por ejemplo. Eso es una estrategia de desarrollo en la cual, a pesar de la pandemia, China puede mantenerse sin crecer lo que esperaba, pero sí continuando y empujando su crecimiento. Y de esa forma
de una medida frena lo que es la caída global de la crisis de la pandemia. Sería mucho peor, así como el mundo hubiera sido mucho peor sin el crecimiento de China desde el año 2008 hasta hoy, el mundo sería mucho peor si no tendríamos en cuenta el crecimiento y la pujanza de la economía china incluso en esta situación. Lo vemos en el caso de Argentina. Las exportaciones de Argentina de productos como la soja, para ser bien concretos, no disminuyeron en estos meses. Incluso surgieron nuevas propuestas de negocios en exportaciones de alimentos como la carne porcina, por ejemplo, pero por eso tiene que ver con una economía que ya estaba creciendo, seguía creciendo, que buscaba cierta lógica de estabilidad, y en la crisis solo necesitó en algún punto una fuerte inyección de dinero del Estado, una fuerte motivación y protección del trabajo, pero fundamentalmente es un proyecto estratégico que viene llevándose hace tiempo y que necesitas ajustar muchas menos tuercas que una economía como la Argentina o como cualquier otro país del mundo, en donde estás en una crisis y esta crisis te golpea más aún. Aquí el tema aparece entonces, Lucas, estribar en que China ha logrado a través de décadas un crecimiento continuo, lo que en la ideología oriental se conoce como el Zhenjin o proceso de mejora continua. Han sostenido este proceso, digamos, a través de las diversas gestiones, desde la reforma de Deng Xiaoping, ¿no? Allí el salto, digamos, económico, las sucesivas presidencias, pero eh, es el propio país, la propia China, quien convierte y reconvierte permanentemente los flujos económicos. Sí, justamente lo que te decía, hay que pensarlo en periodos de décadas, por ejemplo, lo que te decía, lo que fue la década del 80, cuando fueron las reformas y apertura de China, el principal motor de esa economía en un comienzo fue el campo, fue la producción agrícola, se liberaron el mercado con cierto control estatal, no de manera abrupta como se hubiera recomendado hacer en Occidente, sino de una forma planificada, y eso incentivó la producción y el aumento de la producción de alimentos, por ejemplo, en ese momento. Después se empezaban a crear las zonas económicas especiales que permitían que lleguen inversión extranjera directa, pero esa inversión extranjera directa debía suponer que se podían haber una transferencia de tecnología, no solo una inversión extranjera para que, bueno, entre y salga como quiere. Una metáfora muy interesante sobre el libre comercio se da la cuenta Danny Rodrik, que es un economista norteamericano, que tiene un alumno que dice, está perfecto esto del libre comercio, hay que dejar entrar a todo el mundo, pero hay que poner mosquiteros, evitando que entren aquellos elementos indeseados que no sirven para una economía, pues no permiten un crecimiento a largo plazo, sino que permiten crear burbujas financieras que muy rápidamente estallan como pasa en otros lugares del mundo. En China lo que se hizo es buscar la inversión fundamentalmente en sectores en donde la economía china no era pujante en ese momento. Es decir, por dar un ejemplo, se podía instalar una fábrica de tejidos donde los italianos eran los mejores del mundo en ese momento, tal vez. Pero bueno, el know-how fue quedando en China y con el tiempo los chinos mismos se apropiaron, no de esas empresas solo por expropiarlas, por decirlo, sino por la misma capacidad económica que fue generando la dinámica económica interna, en donde las grandes empresas chinas también empezaron a crecer y pudieron transformarse en los bastiones de ese desarrollo. No fue solo una cuestión de llegan las inversiones, sino que llegan las inversiones con tecnología, llegan las inversiones con una planificación general de la economía que permitía jugar al mercado con reglas claras, por cierto, pero con objetivos a cumplir. Es decir, algo que en ninguna otra economía occidental se sigue planteando prácticamente en las últimas décadas. Es decir, uno no puede pensar como China está planteando eliminar la pobreza con un año y una fecha concreta, y uno no es, no es que en el resto del mundo no hay pobreza, no está ese objetivo planteado. Correcto. Allí entonces es el Estado quien planifica la economía, fija las metas y también tiene una alianza con el sector privado en cuanto a la reglamentación o las reglas, pero sí es importante que hay una fijación de metas, de objetivos a cumplir. Sí, justamente, uno piensa que se citaba recién a Danny Rodrik, que es un economista Sí, norteamericano, que hay hace un estudio que dice, el presupuesto dice que, bueno, donde hay más Estado hay menos mercado. Es una cosa que se escucha muy seguido en los debates económicos. Y lo que los análisis que hace es que los países con cuanto más importantes son en el comercio internacional, más importancia tiene el Estado dentro de sus economías. Y esto no solo con China, ¿eh? Pensémoslo con Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia comercial, sí, seguramente lo es y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, pero en la inversión estatal norteamericana en seguridad, en armas, en un montón de complejos industriales,
no es menor. Están prohibiendo, hoy la noticia que están prohibiendo TikTok. Es decir, un Estado Sí. totalmente interventor en la economía, en la política, en la cultura, en la ideología. Es decir, no porque eso esté bien, sino porque hay una correlación. Es decir, vos para que pueda haber un comercio fortalecido necesitas tener un Estado que pueda hacerse cargo también de dinamizar la economía en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Ahora, Es, justamente, Lucas, esta expansión silenciosa de China que, decíamos, está sostenida, tiene que ver también con ganar espacio y generar crecimiento, porque el hecho de TikTok, el episodio también de Huawei, esta batalla, esta guerra de la administración Trump con Huawei, tiene que ver también con que algunas naciones se encuentran en pérdida o en desventaja frente a este crecimiento. En cierta manera, es una afirmación de que China está creciendo, está ganando, digamos, terreno. hay que evitar, desde mi punto de vista, y esto lo señalan varios especialistas, evitar la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Como que esto es un Estado contra otro Estado. Es decir, si uno ve el caso de Huawei, uno ve el caso de TikTok. TikTok es más explícito, pero Huawei es mucho más evidente y explica mucho más un proceso a largo plazo que una aplicación que tuvo éxito en los últimos meses o el año y medio. Sí, Pero en el caso de Huawei, muchos de los insumos que usa Huawei, y es el principal problema en debate, como los microprocesadores, se producen en Estados Unidos, Estados Unidos, Qualcomm. correcto. Es decir, las empresas están mucho más integradas globalmente de lo que estaban cuando fue la etapa de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y esto hay que verlo más en términos de clases sociales, incluso dentro, o intereses al interior de Estados Unidos, que una cosa de Estados Unidos versus China. Por cierto, hoy en día los demócratas están tan en contra como los republicanos, pero la realidad es que hay una lógica de capital que está sumamente integrado, que termina las sanciones que aplica Trump a China, la está aplicando también a un montón de empresas norteamericanas que están produciendo en China. El caso de Apple, por ejemplo, se ve afectada por esas medidas. Y ninguna empresa traslada su producción de un día para otro, ni la traslada por una medida de un gobierno, porque son proyectos de inversión que trascienden a un gobierno, claramente. Es decir, una empresa cuando va a invertir a China no está pensando ni siquiera en 2, 3 años, 4 años como es un mandato presidencial en Estados Unidos. Está pensando a 10, 20, 30 años. Incluso China en ese sentido tiene una ventaja que es cuando se sienta a dialogar Xi Jinping con Trump, uno está pensando en ganar elecciones dentro de 6 meses, luego ahora dentro de 2 meses, y el otro está pensando en la planificación y el desarrollo de un país a 30, 40 años. Y eso en el capitalismo cada vez empieza a tener más peso, es decir, a la hora de pensar en inversiones. Y en eso China toma una ventaja, pero a su vez hay una dependencia tecnológica que China no va a sacarse de encima a Estados Unidos en el mediano y largo plazo, aunque trate de avanzar en esa cadena, a hacer fábricas de microprocesadores para evitar comprarle más a Qualcomm y que Huawei y todas las empresas de teléfonos celulares compren menos a Estados Unidos o dependan menos, no más que de comprar. Pero no sé, le comprará más hojas porque tendrá que hacer acuerdos comerciales para que en el medio siga habiendo ese proceso de transferencia tecnológica, como está pasando ahora con los acuerdos de fase 1 que se llevan adelante en enero. Entonces, digamos, la disputa no es en el sentido clásico ya pasado de un versus o una guerra fría, sino, digamos, entre la dinámica o movimiento de vectores comerciales, de impulsos y de alianzas estratégicas. Sí, hay una cuestión de alianzas estratégicas que China claramente tiene y cada vez se ve más forzado a hacer. Es decir, el caso del proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, la iniciativa, que es el proyecto de tanto se habla en estos días, ese proyecto surge casi en simultáneo a lo que fueron los grandes acuerdos de Tratado de Libre Comercio que planteaba los globalistas norteamericanos, que eran el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, el Tratado de Libre Comercio entre el TPP, que el mismo Trump llega al gobierno y lo elimina el otro día, e incluso Argentina, el acuerdo Mercosur-Unión Europea iba un poco en ese sentido hace 4 o 5 años, cuando se empezó a discutir, a rediscutir, en el caso de ese. Pero ese proyecto, esos 3 grandes mega acuerdos de comercio, casi estallaron por los aires en los últimos 4 años, y la iniciativa de la Franja y la Ruta, que era un proyecto que China tenía para articular un poquito ahí en su zona de influencia, y más que nada pensando en desarrollar la zona del oeste de su país, que era la menos desarrollada de China,
que estaba pensada para Asia, bueno, 4 años después, 5 años después de empezar a discutirlo, está llegando a Europa ese proyecto. Y en América Latina, hoy en día cuando se está pensando en de dónde van a venir los dólares para inversión y desarrollo, estamos pensando más en eso que en la plata que puede llegar con cualquier acuerdo que hagamos, incluso hasta con el escándalo del BID, que ahora lo va a presidir un norteamericano, demuestra que está muy poco claro cómo de este lado del mundo, o de quienes gobiernan de este lado del mundo, hay un proyecto para desarrollar la globalización realmente existente hoy en día para las próximas décadas. Y en China hay un proyecto que incipientemente fue avanzando porque demostró ser consistente. La diferencia es que en otros casos no tuvimos proyectos consistentes que pudieran de alguna forma plantear ese horizonte de futuro en el mediano y largo plazo. Lucas, datos macroeconómicos en generación de divisas o de riquezas. La Administración General de Aduanas sí anunció que un crecimiento de las exportaciones del 11,6 en agosto y básicamente se trata de las ventas de las empresas privadas a través del e-commerce o comercio electrónico. Este es otro, digamos, punto importante de lanzamiento de China en lo que es la actividad privada comercial. Sí, y fundamentalmente, más que el desarrollo de lo privado comercial, que está creciendo mucho el consumo de un montón de productos. Lo vemos, no solo es que a los chinos les interesa la soja, para decir unas cosas de la mirada argentina bastante peyorativa, Limitada. sino que quieren también productos elaborados, cosas más customizadas, para decir de una forma, quieren desarrollar consumos de más premium, vinos, por ejemplo, les interesa. Eh, pero puntualmente con este caso tiene que ver con el comercio electrónico. Es decir, crece el consumo y crece el comercio electrónico. Eh, la mayoría del comercio en China hoy en día utiliza aplicaciones digitales. El comercio, no la producción, bueno, el comercio estrictamente, Alibaba y un par de WeChat Payment, que es otra aplicación que se utiliza ya, es la principal forma de pago. El billete está desapareciendo. Por eso también la iniciativa de desarrollar el renminbi digital, que es una moneda digital más similar, no acá ya, no como mercado pago, sino tal vez más pensando como el Bitcoin, es decir, con un sustento en clave codificado y todos Una esos temas. criptomoneda, claro. Criptomonedas justamente. Es decir, China está a la vanguardia de eso. Es decir, en Argentina, cuando uno piensa China, lo asocia más a fábricas con mucha gente trabajando que al principal mercado del comercio electrónico del mundo hoy en día. Pero ampliamente, es decir, mucho más grande que cualquier otro país. Creo que la última estadística habrá que ver después de la pandemia, con todos estos crecimientos que hubo, pero más del 40% del comercio electrónico del mundo se daba en China. Y era el principal. Imaginémonos lo que va a pasar en los próximos, lo que ya pasó y todavía no tenemos en las comparaciones entre los distintos países. Estamos en diálogo con Lucas Villasenín, es licenciado en filosofía, especializado en comunicación política, director de larutachina.com y también integrante del Instituto Democracia. En esta primer plana interview te agradecemos profundamente. Sabemos que tenemos parte de tu agenda, así que te agradecemos profundamente este contacto en línea para Eurasia Radio Buenos Aires Internacional, y próxima entrevista desarrollaremos los siguientes temas y contenidos de la República Popular China y Agenda Global. Muchísimas gracias, Lucas Villasenín, por este acceso para Radio Buenos Aires Internacional. Muchas gracias a vos, Roberto, y desde ya siempre dispuesto a colaborar con lo que sea necesario para conocer más sobre una parte del mundo que a todos nos apasiona un poquito. Comparto entonces y seguimos en nuestra próxima edición de Radio Buenos Aires Internacional.